un poquito así el esquema de lo que tengo pensado para este ratito. La ponencia está dividida como en 3 bloques y una primera parte que voy a llamar como premisas, ¿no? Y la idea es abordar un poco como un breve diagnóstico de la multidimensionalidad, la gravedad y la urgencia que tiene la crisis ecosocial, qué podríamos entender o claves para cómo salir del lío en el que nos estamos metiendo, ¿no? Con esto de la crisis ecosocial, es decir, esta idea de la transición ecosocial justa, en qué debería de consistir, algunas cuestiones que tendrían que incorporarse, y una última parte que tendría que ver con esta idea que decía Paqui de las narrativas, de las ecotopías, de cómo, bueno, con un diagnóstico bastante complicado, que es el que vemos en la primera parte, cómo deberíamos, ¿no?, de huir aún así de narrativas más distópicas y cómo poder utilizar la reflexión, ¿no?, sobre escenarios de futuro esperanzadores para hacernos cargo, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Vale, la primera, imágenes así rápidas, van a ser muy rápidas, sin decir lo que reconozcáis de la imagen. Pandemia de COVID. Bien, IFEMA, esta es muy madrileña, pero... La Filomena, ¿no? Eso es la M30. El canal de Suez, ¿no? El transatlántico que se quedó varado y hubo que sacarle y que trastocó el comercio internacional global durante varias semanas. Parece un aeropuerto. Es el Brexit, ¿vale? Es los primeros días del Brexit, los líos que se montaron con las nuevas normativas, los camiones varados, el desabastecimiento de supermercados en Reino Unido, bueno, como un lío que hubo logístico bastante interesante, ¿no? Los incendios de Canadá que dejaron en Nueva York todo negro. Ajá, perfecto. Ucrania. Sequía, ¿no? Todo el arco mediterráneo, especialmente ahora mismo en Cataluña, Andalucía, Almería, en esa zona. Vale, Barcelona haría referencia como a las olas de calor, ¿no? Y a distintos municipios que han ido impulsando políticas de creación de refugios climáticos, ¿no?, ante estas situaciones climáticas extremas. Florida, Alemania. Es Grecia, es el altiplano de Grecia, la meseta, que llevaban, ¿no?, también venían de una sequía enorme y tuvieron unas lluvias torrenciales en la que cayó en el lapso de 4 o 5 días el agua que suele caer en un año. Que luego fue a esa misma... O por ahora aquí, probablemente. Ah, Efectivamente. Sí, ¿no? Yemen, 13.000 muertos. No, fue... Libia. Bueno, pues esta sería otra, esto es Yemen. A Libia. Libia. Vale, perdón, cierto. Matiz, bueno, salida a desembocar de un río, aguas torrenciales y un trozo de una ciudad arrasado, ¿no? Al ver todas estas imágenes así en secuencia, ¿qué se nos... ¿Alguna...? Inestabilidad climática, ¿no? Quizás la primera idea, y por eso decía que es como una premisa importante, es la ecología, si se tuviera que resumir en algo, en una frase muy sintética, podríamos decir que todo está conectado. Es decir, que ponernos las gafas de la crisis ecosocial nos permite dejar de ver una sucesión de crisis coyunturales y episódicas para irlas hilvanando dentro de un relato o de un marco que nos permite comprenderlas mejor, ¿no? Y es esta idea de la multidimensionalidad, una crisis de crisis. Ahora se está empezando a hablar de policrisis o de crisis civilizatoria. Es decir, la crisis ecosocial lo que viene a plantearnos es que no estamos ante una crisis recurrente como las que la humanidad ha ido enfrentando, sino que estamos ante algo completamente inédito y con consecuencias completamente desconocidas. Digamos que entramos a un periodo de mucha incertidumbre. Eso lo tenemos claro, podemos decir que sería como no sabemos hacia dónde va a ser el futuro, pero sí que tenemos claro que vamos a vivir con menos recursos, con menos energía y en entornos ambientalmente más adversos. Es decir, eso sería como una de las certezas que tenemos, ¿no? Y por ir un poco aterrizando, ¿no?, esta crisis ecosocial, ¿qué certezas, qué nos está diciendo la ciencia de qué forma va tomando esta crisis, ¿no? Está el término este de antropoceno, que es un poco raruno, ¿lo conocéis? ¿Os suena?
¿Qué dices que Bueno, pues se dice que es una nueva etapa geológica. Ajá. Después del... Bueno, ¿Del Holoceno? Del Holoceno, correcto, que es cuando ya en los estratos geológicos se tiene como muestra permanente de la presencia humana, que sería después de las pruebas atómicas. Bien. Paul Crutzen, un premio Nobel de Química, vino a plantear, ¿no?, esta hipótesis del antropoceno en el cual el ser humano se ha convertido en un motor de transformación geológica. Es decir, estamos alterando de tal manera los ciclos ecosistémicos, la propia composición, ¿no?, y el funcionamiento de la naturaleza, pues que estaríamos dando lugar a esta nueva etapa, ¿no? La denominan antropoceno. Hay otros autores, autoras críticos, ¿no?, que plantean que no es el antropoceno en el sentido de ser humano genérico, sino que es más bien un modelo socioeconómico que está impulsando relativamente o acelerando, ¿no?, muchas de esas transformaciones, y lo llaman capital cero, pero bueno, digamos que nos da un poco igual el término, sobre todo quedarnos con la idea de las dimensiones, ¿no?, de estas transformaciones que estamos induciendo, junto a lo de las pruebas atómicas, otro de los elementos, ¿no?, que suelen plantear es el hecho de encontrar, ¿no?, microplásticos en cualquier ecosistema del planeta. El hecho de que ahora mismo los seres humanos en las placentas ya se encuentran partículas de microplásticos, en los corazones, es decir, que estamos ya llenos de microplásticos, ¿no? Es decir, que, bueno, digamos que son artificializaciones humanas que los estudios vienen a plantear que ahora mismo estamos ingiriendo en torno a una tarjeta de crédito a la semana de plástico. Es decir, que no nos damos cuenta porque son partículas muy pequeñas, pero bueno, pues como un elemento que nos permite ver las dimensiones, ¿no?, de artificialización del planeta en el que andamos inmersos. A mí me gusta también mucho esta imagen, que es una recreación del volumen, ¿no?, de satélites que hay ahora mismo orbitando, ¿no? Muchos de ellos son ya además basura espacial que se queda ahí y que nos transmite esta idea de que vivimos en un mundo lleno. Antes había un periodo en el cual podíamos esconder la basura debajo de la alfombra y los impactos ambientales no eran, digamos, saltaban tan a la vista, ¿no? Ahora mismo digamos que todas las decisiones que tomamos repercuten de alguna manera en algún lugar y en alguna población del planeta, ¿no? Esta es otra investigación bastante chula que habla de la biomasa existente en el planeta. Ahora mismo la biomasa artificial construida por el ser humano supera a la biomasa de animales y plantas juntos, ¿no? Es decir, que por ver, ¿no?, como cuestiones a lo mejor seríamos metafóricas, que de alguna manera nos hablan, ¿no?, del volumen de transformaciones que estamos induciendo, ¿no? Esto sería el listado, ¿no?, pues de seres vivos en el planeta, pues frente a esta idea que tenemos, ¿no?, de que el mundo salvaje es muy grande y que quedan muchas zonas naturales, salvajes e inexploradas. Pues bueno, pues la realidad es bastante más complicada y vemos, ¿no?, pues que el 34% de esa masa de seres vivos somos humanos, el 62% es el ganado producido para alimentar seres humanos, y solamente un 4% de los seres vivos son animales salvajes, ¿no? Es decir que, bueno, esto puede parecernos una cuestión, bueno, como anecdótica, luego veremos que tiene más implicaciones, ¿no? Esta investigación que está ahí referenciada abajo, pues es la que viene a plantear que ahora mismo cualquier agua de lluvia de todo el planeta ya no es potable. Es decir, como que cuando aprendemos el ciclo del agua, ¿no?, pues el agua cae de la lluvia, se filtra y podemos, ¿no?, coger agua de un río o el agua de lluvia. Bueno, pues digamos que el nivel de deterioro ecosistémico es enorme, ¿no? Y entramos quizás a la dimensión más conocida o de la que más hablamos últimamente, que sería la crisis climática. Este gráfico nos enseña, ¿no?, nos va mostrando desde qué momento se empieza a hablar, ¿no?, a tener unos consensos científicos sobre la evidencia, ¿no?, de que las transformaciones humanas a partir de la emisión, ¿no?, de gases de efecto invernadero estaba alterando, ¿no?, el clima. Y bueno, pues los sucesivos hitos, ¿no?, en los acuerdos, ¿no?, a nivel internacional climático, de cómo, bueno, pues no ha parado de crecer, ¿no?, esta tasa. Es decir, que primero decir que yo nací en el año 78, es decir, que yo nací como por aquí, y que la cosa todavía estaba, bueno, pues no tan agravada como ahora, pero bueno, imagino que vosotros habréis nacido en torno al 2000, por ahí, ¿no?, más o menos. Y que vamos viendo cómo crecientemente sabemos, ¿no?, el diagnóstico. Y como veremos en la segunda parte, también sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Pero parece que tenemos una inercia en la cual somos incapaces de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? La crisis climática además tiene un elemento no muy perverso, y es que aquellos países, aquellas zonas del planeta que menos responsables son, ¿no?, de haber emitido
estos gases de efecto invernadero al planeta, es decir, son menos responsables de la crisis climática, son los que más gravemente van a sufrir los impactos. Es decir, hay una asimetría entre responsabilidad e impactos. Digamos que toda esa franja que está en rojo son zonas que a medio plazo, pues amplios territorios de esas zonas se van a volver inhabitables, y eso, bueno, pues inevitablemente va a provocar que sigan aumentando, ¿no?, las oleadas de refugiados climáticos, y que es algo que va a suceder queramos o no queramos, ¿no? Es decir, que si un territorio se vuelve inhabitable, pues la gente no se va a quedar allí y se va a desplazar, ¿no? Previsiblemente irá a lugares con mejores condiciones, ¿no? A esto se añade la crisis de biodiversidad, es decir, que los estudiosos de la biodiversidad plantean que estamos ante la sexta extinción masiva, y en este caso pues tiene que ver, ¿no?, con todas estas crisis que se interactúan, se superponen, se retroalimentan, y bueno, pues esta sería un poco la situación, ¿no?, que de animales, como veíamos antes, pues sería un cuadro parecido, ¿no? Y aquí veríamos el tipo de animales salvajes que nos quedan, marinos y terrestres, pero bueno, pues si esta es como otra forma de representar el gráfico que teníamos antes, ¿no?, de los humanos, el ganado y lo poquito que nos queda de fauna salvaje, ¿no? O sea que es, bueno, por ver cómo esta pérdida de biodiversidad es enorme, y bueno, podría ser un problema ético, que estuviera bien, estuvieran mal estos comportamientos, pero más allá de eso tiene un problema, y es que, claro, la biodiversidad es una salvaguarda para la seguridad alimentaria, para la propia seguridad del ser humano, ¿no? Es decir, que muchos de los elementos en los cuales se sostiene nuestro bienestar pasan por entender nuestra ecodependencia, ¿no? El buen funcionamiento de los ecosistemas, ¿no?, y todos estos servicios que juegan muchas veces de manera invisible, ¿no? Es decir, que la provisión de agua, los polinizadores, es decir, que hay un montón de actividades que hace la naturaleza de forma gratuita y que se van alterando y que, bueno, condicionan, ¿no?, nuestra capacidad de satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Otro elemento que condiciona y que tiene que ver con la crisis climática sería toda la derivada de la dependencia energética de los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, que estamos atrapados en una doble coyuntura, es decir, tenemos ya reservas, digamos, detectadas, que si se queman completamente nos abocan a superar los 2 grados de umbral de seguridad que se fijaban en el Acuerdo de París, pero a la par, además, eso coincide con un declive, ¿no?, de que todos los combustibles fósiles más baratos, más accesibles y de mejor calidad, pues están agotándose, ¿no? Y eso, bueno, para sociedades que en estos 2 últimos siglos se han ido moldeando en base al acceso, ¿no?, a esta energía abundante y barata, pues condiciona muchas cosas, ¿no?, entre ellas el propio acceso a la alimentación. Para alimentarnos, históricamente, pues era una actividad en la cual la base de esa actividad se basaba en que invertías menos calorías en producir alimentos de las calorías que te aportaban los alimentos producidos, ¿no? Ahora mismo estamos invirtiendo para producir 10 calorías de alimento, en torno a 8 vienen de combustibles fósiles, a lo largo de todo el proceso de producción, ¿no? Es decir que, bueno, como que el sistema alimentario se ha vuelto enormemente dependiente, al estar completamente globalizado, al estar con todo el tema de las maquinarias, con el tema de que los alimentos ahora mismo se mueven una media de 5.000 kilómetros para llegar a nuestras mesas, es decir, como que digamos que el sistema alimentario se ha vuelto enormemente dependiente de estos combustibles fósiles, y entonces en el momento en que hay encarecimiento de combustibles fósiles, pues hay, bueno, pues encarecimiento de alimentos, y estos son como investigaciones que asocian, ¿no? Pues crisis sociales, levantamientos, protestas, disturbios, vinculados, ¿no?, a procesos de subida de precios de los alimentos, ¿no? Además, muchos de estos materiales son escasos, es decir, que vivimos no nos gusta asumir, ¿no?, pues que vivimos en un planeta finito, y muchos de los materiales en torno a los cuales satisfacemos nuestras necesidades pues son materiales finitos. En este caso pues vemos los minerales, ¿no?, que también son elementos, bueno, pues como muy relevantes para el funcionamiento de nuestras sociedades. Pensemos en nuestro teléfono, este smartphone pues contiene prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, entre ellos muchos que se conocen como tierras raras, y esas tierras raras están ubicadas en algunos lugares, mayoritariamente China, y son, bueno, pues de difícil extracción, y bueno, pues digamos que hay un límite también en torno al volumen, ¿no?, de materiales que consume de forma exponencial nuestro modelo socioeconómico, que tendremos también que encarar de alguna manera, ¿no? Luego vemos que esto tiene también
unas derivadas, ¿no?, más sociales, es decir, que en las últimas décadas hemos estado viviendo un proceso de concentración de riqueza y de aumento de las desigualdades enorme, es decir, que los informes de Oxfam pues no vienen más que a certificar, ¿no?, este proceso de dualización social. Si lo vinculamos, ¿no?, a la cuestión climática, encontraríamos cómo, bueno, pues hay una asimetría enorme también en la responsabilidad, ¿no?, en cuestión de nivel socioeconómico y nivel de emisiones per cápita, es decir, que, bueno, pues vemos como el 10% más rico del planeta es responsable de la mitad de todas las emisiones, ¿no? Así que, bueno, hay, digamos que todos tenemos responsabilidades, pero a nivel socioeconómico mayores son todavía esas responsabilidades, ¿no? Luego hay otro elemento que tiene que ver con esto, que es la idea de la justicia ambiental, ¿no? Es decir, la mayor parte de estos impactos negativos recaen sobre los grupos sociales más vulnerables, ¿no? Es decir, que igual que hay una injusticia económica, hay una traducción a que las zonas con menores niveles de confort ambiental, de calidad ambiental o de cercanía a infraestructuras tóxicas, contaminantes, nocivas, suelen estar vinculadas a esta brecha, ¿no?, socioeconómica, que esta imagen que es una favela de Brasil, pues yo creo que ilustra, ¿no?, perfectamente. Pero esto se reproduce, ¿no?, en todas nuestras ciudades y en todas las geografías, ¿no? Digamos que hay geografías que padecen y geografías que disfrutan, ¿no?, de alguna manera. Otro elemento que tiene que ver con esto es la creciente erosión de las democracias. Este es bueno, pues The Economist va sacando anualmente su anuario, ¿no?, de la situación global de la democracia, y bueno, pues los últimos años estamos viviendo, ¿no?, un periodo, pues, si queremos, de erosión, ¿no?, de estas democracias, de pérdida de calidad democrática de alguna manera. Esto es el Foro Económico Mundial de Davos. Hacen anualmente, pues, sacan un informe sobre los riesgos globales de la economía y los riesgos a medio plazo, pues, han ido, ¿no?, situando diversas problemáticas, ¿no?, y vemos, ¿no?, como las cuestiones ambientales, que serían estas tres, ¿no?, los errores en la adaptación climática, los fenómenos meteorológicos extremos o los desastres naturales, han ido, ¿no?, ganando peso. Incluso pues, la pérdida de biodiversidad pues ha subido, ¿no? Ahora mismo, en el de hace un par de años, pues este era el panorama, ¿no?, que dibujaban. Es decir, el diagnóstico de la gravedad de la crisis ecosocial es transversal, ya lo comparte prácticamente todo el mundo, y bueno, podríamos acabar con esta parte de diagnóstico a partir de hacer la secuencia de este informe. Este informe se ha hecho muy famoso, se llama Los límites planetarios, identifica como 9 grandes ciclos ecosistémicos que no deberían, ¿no?, de deteriorarse si queremos que que el ser humano, o sea, o que las sociedades complejas, tal y como las conocemos, puedan seguir manejándose dentro de un planeta habitable, ¿no? Entonces se han ido identificando la situación de estos 9 límites planetarios, de los cuales 7 están ya completamente extralimitados, ¿no? Es decir, que hay 2 que están todavía en zonas de control, pero 6 de 9 están completamente cruzados, ¿no? Esto es una imagen de una propuesta de una economista alternativa, ¿no?, que cogió estos 9 límites planetarios y dijo, bueno, pues vamos a pensar qué es lo que había que hacer, ¿no?, para hacernos cargo de esta crisis ambiental. Plantea, ¿no?, sitúa pues, un techo ambiental donde ubica, ¿no?, estos 9 límites planetarios que no deberían de superarse. Y luego sitúa 11 niveles, o sea, 11 necesidades básicas del ser humano que deben ser satisfechas para vivir vidas dignas, ¿no? Es decir, que hay un suelo social por debajo del cual se viven vidas indignas, ¿no? Si no se tiene, pues, acceso a la equidad social, a la igualdad de género, a la vivienda, a la energía, a la alimentación, el agua, pues se viven vidas indignas, ¿no? Entonces, ella sitúa, ¿no?, dibuja este donut y dice que cualquier modelo social y económico que construyamos debería de situarse dentro de este umbral de seguridad, ¿no? Es decir, cumpliendo el techo el suelo de necesidades sociales sin superar el techo ambiental, ¿no? Es decir, yo creo que es como una manera muy gráfica de entender, bueno, pues el ejercicio que tienen que acometer nuestras sociedades, ¿no? Luego la Universidad de Leeds cogió estas 2 investigaciones, ¿no?, la de los límites planetarios y la del donut, y lo aplicó a las economías nacionales de 100 y pico países, ¿no? Este es el caso de España. Entonces, bueno, pues con los datos que había cuando se realizó la investigación, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos superadas, ¿no?, una serie
de estos límites ambientales de manera bastante considerable, y luego, bueno, pues en la parte de sus necesidades, pues son desigualdad social y desempleo, ¿no? Son como las dos cuestiones sociales en las cuales aparecía España como el país más crítico, ¿no? Y acababa con esta imagen que creo que es bastante también sintética de lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay un grupo de países con unos impactos ambientales muy reducidos y con unos niveles de satisfacción de necesidades sociales muy bajas. Y luego tenemos un grupo de países con una satisfacción de necesidades sociales bastante elevada y con una superación de límites ambientales también muy grande. Es decir, ¿cuál es el desafío? Transitar hacia aquí. Es decir, ese es un poco como el ejercicio que tenemos que acometer, ¿no? En las próximas décadas. Es decir, España ahora mismo está cerca de los 3 planetas, es decir, que la huella ecológica es un indicador que mide las necesidades que tenemos a la hora de satisfacer nuestras necesidades en superficie de territorio que demandamos, ¿no? Para satisfacerlas. Ahora mismo estamos cerca de los 3 planetas. Eso quiere decir que España está cogiendo cerca de 2 planetas de otro lugar, de otros lugares del planeta que nos traemos, digamos que nos apropiamos de ellos y satisfacemos nuestras necesidades en base a que haya otro lugar del planeta que no puedan disfrutar de esos recursos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que nos da un poco, son indicadores de, bueno, como las dimensiones del desafío que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos que ajustarnos a nuestra huella ecológica y esto implica pues que adoptemos 2 discursos, ¿no? Uno es decir, no cabemos todos, es decir, que hay un estilo de vida que no queremos cambiar, por lo tanto no es universalizable. Entonces hay gente que se vuelve prescindible o excedentaria. Si no queremos asumir esa mirada, ¿no? Que tendente, ¿no? Un poco a la deshumanización, ¿no? De amplios lugares y comunidades del planeta, estamos obligados a replantearnos, ¿no? El funcionamiento de nuestras propias sociedades. Bueno, esto tiene que ver con una cosa de la ciencia ficción, me lo salto. Vale. Si ese es el desafío que tenemos que acometer, pues, bueno, principalmente del ecologismo y de otros movimientos sociales se viene trabajando también, ¿no? En estrecha colaboración con la universidad sobre qué habría que hacer, ¿no? Cuáles serían los pasos que habría que dar o cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Una primera idea de entender este cambio social sería asumir que hay 3 dimensiones que deben de operar de forma simultánea, ¿no? Que son, por un lado, cambios personales. Es decir, la psicología nos ha enseñado que solo un deseo sustituye a otro deseo. Por lo tanto, necesitamos desear vivir de otra manera. Eso es un elemento. Es decir, hay una parte en la cual la coacción va a ser difícil de acometer estos cambios de forma forzada, ¿no? Es decir, que hay un elemento ahí en el cual todas las personas vamos a tener que decidir, ¿no? Cómo son nuestros hábitos de consumo, de comportamiento, de movilidad, de compra, es decir, vamos a tener que reajustar nuestros estilos de vida, ¿no? Pero digamos que esta transformación no va a ser una suma de pequeños cambios individuales, se van a requerir otras cosas, ¿no? Esas otras cosas, por un lado, serían procesos, ¿no? De acción colectiva, es decir, dinámicas de innovación social, formar parte, ¿no? De dinámicas grupales, colectivas, en las cuales la sensación de insignificancia de lo que hacemos se reduce y recuperamos, ¿no? Una suerte de refuerzo positivo, y porque es en esta esfera, ¿no? De lo colectivo donde se dan las mayores innovaciones sociales y las experiencias, ¿no? Más inspiradoras que ahora mismo están tratando, ¿no? De abordar este tipo de cuestiones. Y por último, el tema de las políticas públicas, es decir, las administraciones públicas tienen que tener un fuerte protagonismo también a la hora de acelerar, ¿no? Estas transformaciones de tal forma que faciliten, ¿no? Los cambios personales, que incentiven, ¿no? Los cambios colectivos, es decir, que se generen marcos reguladores favorables, que se dé visibilidad, que se den ayuda, que se faciliten, que se regule también, ¿no? La propia vida de la gente de tal forma que se faciliten, ¿no? Determinadas transformaciones y sobre todo que se vuelvan universales, es decir, que las políticas públicas tienen esa vocación de llegar a todo el mundo, ¿no? Es decir, que no se le puede exigir a una asociación vecinal de barrio que hace un proyecto que sea universal y que llegue a todas las personas del barrio, ¿no? Digamos que eso es una responsabilidad, esa mirada de la universalidad que, para no dejar a nadie atrás de verdad, pues que recae sobre las administraciones públicas, ¿no? Aquí hay una corriente que creo que es bastante interesante, que durante los últimos años ha ido ganando peso, que es esta idea del ecofeminismo, es decir, es pensar un paradigma que se denomina, ¿no? Pues la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y viene a plantearnos que igual que somos ecodependientes, es decir, que dependemos de la naturaleza para
poder vivir, dependemos unas personas de otras, ¿no? Que es esa idea de la interdependencia. Es decir, todas las personas somos seres vulnerables, en algún momento de nuestra vida dependemos de otras para sobrevivir. Ya cuando somos pequeños, cuando somos muy mayores, cuando tenemos un accidente. Es decir, esta idea de que la interdependencia y la ecodependencia deben ir unidas, ¿no? De lo social y lo ecológico son indisociables, ¿no? Y esto nos lleva como a dos esferas que serían esta esfera de lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Es decir, que hay que cambiar la dimensión pública, la dimensión del ámbito de lo productivo, pero también de lo reproductivo. Es decir, que ellas suelen utilizar una metáfora, ¿no? Y es que muchas veces se trata a la naturaleza como se trata a las mujeres. Es decir, que el trabajo doméstico es invisible, está infravalorado y no reconocido por el mercado. El trabajo que hace la naturaleza a través de los servicios ecosistémicos tampoco está valorado, tampoco está reconocido y, por lo tanto, tampoco entra dentro, ¿no? de las claves a partir de las cuales, bueno, pues repensamos nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que esta idea es interesante, ¿no? De por tener como un paradigma, si queremos, alternativo, podría ir por ahí, ¿no? Otra idea que nos plantea, bueno, deberíamos plantearnos, ¿no? Es esta idea de la resiliencia, es decir, el concepto es, bueno, pues tiene que ver con esta idea nació de la física del material, es decir, de la capacidad que tenía un material de sufrir, ¿no? Como los muelles, ¿no? Una presión y volver a su estado original, ¿no? Y luego posteriormente se ha ido utilizando en psicología, en ecología, y bueno, se ha vuelto como un término que cuando sabemos que vamos a vivir fenómenos disruptivos de forma segura, bueno, pues tendríamos que estar tratando de anticiparnos para que esos impactos sean lo menos traumáticos posibles, ¿no? De alguna manera. Entonces, algunas claves que la transición nos va a abocar sí o sí, ¿no? Esa es la idea de relocalizar. Es decir, vamos a tener que relocalizar, volver a funcionar con muchos más importancia, ¿no? Criterios de proximidad. Nuestra economía, la política y la cultura van a tener que estar mucho más ancladas, ¿no? En lo próximo. La idea de democratizar no solo la política, sino la propia economía. Es decir, que la economía funciona con unas reglas en las cuales su devenir es completamente antidemocrático. Tendremos que empezar a ver cómo se democratiza también la propia economía, ¿no? Redistribuir la riqueza, pero también los tiempos, es decir, que reordenar todo este proceso va a pasar también por cómo se reorganizan los tiempos productivos, los reproductivos y también las tareas, ¿no? Sociales, comunitarias, que deberán de ganar peso de una manera creciente, ¿no? Y yo creo que es, bueno, como una serie de pinceladas. Otra idea que a mí me gusta es esta idea de la biomímesis. La biomímesis es un palabra raro, pero la idea es muy bonita y tiene que ver con imitar a la naturaleza, ¿no? Es decir, que muchos de nuestros avances tecnológicos tienen que ver con habernos fijado cómo funciona la naturaleza. Entonces, en vez de hacerlo simplemente como de una forma un poco restringida, a lo que nos invita la biomímesis a entender, ¿no? El funcionamiento amplio y complejo de la naturaleza y tratar de imitarla de cara a remodelar, ¿no? El funcionamiento de nuestras propias sociedades, ¿no? Es decir, el funcionar a partir de la luz solar, el funcionar en ciclos cerrados, bueno, no usar materiales extraños que puedan resultar contaminantes, una serie de criterios que creo que, bueno, pues que dan algunas claves, ¿no? Otra sería recuperar el pensamiento a largo plazo. Es decir, generalmente las investigaciones que analizan esto nos plantean que ahora mismo estamos, cuando pensamos sobre el futuro, le dedicamos el 80 y pico % de ese tiempo a pensar qué haremos hoy o qué haremos mañana. Otro 7-8% lo dedicamos a qué haremos, ¿no? En los próximos meses, y en torno a un 5 o 6 qué haremos el próximo año, máximo 5 años. Es decir, pensar a más de 10 años vista es algo que prácticamente nunca hacemos. Es decir, hemos perdido la capacidad de pensar a largo plazo. Eso nos pasa como personas, pero es más problemático cuando nos pasa como sociedad. Es decir, que pensar en términos de transición justa nos invita a planificar, a anticipar, a hacer ejercicios como de proyección a largo plazo, ¿no? De recuperar esa mirada que trasciende el corto plazo, ¿no? Y esto afecta a cómo está construida nuestra economía, ¿no? En la cual, pues, el chiste de la economía financiera es que el largo plazo son los próximos 5 minutos. En la política, el largo plazo, con suerte, son cada 4 años una elección, o sea, un proceso electoral. Cuando no, bueno, pues sigue siendo, pues, el próximo track electoral, ¿no? Así que, bueno, como que tenemos que repensar esta relación con el tiempo y
y recuperar, ¿no? Este libro a mí me gusta mucho, el autor habla del pensamiento de las catedrales, ¿no? Es decir, la transición justa va a ser un proyecto intergeneracional del que no vamos a ver el final. Nuestras generaciones, quienes ahora mismo nos involucramos en estos procesos, no vamos a ver el final y eso no le quita sentido, ¿no? Es decir, que las catedrales las empezaban a construir arquitectos y maestros de oficios que morían antes de ver acabadas las obras, ¿no? Es decir, pues se trata de recuperar un poco esta lógica del legado y de asumir proyectos que van a trascender, ¿no? a la generación que los impulsa, ¿no? Y para ello, bueno, pues se ha empezado a poner muy en boga la idea de las generaciones futuras, ¿no? De recuperar, ¿no? Con importancia, bueno, pues la idea, ¿no? De pensar en los no nacidos, ¿no? Y eso ha ido ganando peso. Hay determinadas innovaciones democráticas que están tratando de encontrar, ¿no? Cómo traducimos, ¿no? A nuestros marcos jurídicos y políticos estas ideas que nos ayuden, ¿no? a romper con el cortoplacismo, y esta quizás es una de las más interesantes, ¿no? En Gales se aprobó una ley de las generaciones futuras y a raíz de ahí se creó este comisionado, ¿no? De las generaciones futuras de Gales, que es el responsable de velar, ¿no? Por el papel de las personas no nacidas en el diseño de muchas políticas públicas, de velar porque realmente las políticas públicas sean coherentes entre sí y por buscar, ¿no? La transversalidad en estos enfoques de sostenibilidad. Yo creo que es una aportación bastante interesante. Aquí en Baleares se aprobó a iniciativa legislativa popular, una de las primeras que se aprueba en España, impulsada, ¿no? Por el movimiento ecologista y feminista de allí, la ley también de las generaciones futuras de Baleares, que hace una adaptación de esta ley de Gales, ¿no? Y bueno, pues es una ley bastante desconocida que supone, yo creo, una innovación democrática bastante chula. Otro elemento sería la Asamblea Ciudadana por el Clima, es decir, que a instancias también y con la presión de la sociedad civil se consiguió que el gobierno lanzara esta Asamblea Ciudadana, que viene a plantearnos la necesidad de combinar, ¿no? la democracia representativa con la democracia participativa y la democracia deliberativa, ¿no? Que es estas dinámicas de recuperar ejercicios de dinámicas por sorteo, ¿no? Dentro de la democracia, y esta en concreto pues yo considero que es todo un éxito. Se cogieron 100 personas al azar, seleccionadas de una muestra que trata de representar como una España en pequeñito, ¿no? Por cuestiones de edad, geografía, nivel de estudio, profesiones, sexo. Entonces, bueno, pues se juntó a estas 100 personas, estuvieron participando de un proceso de deliberación durante 6 fines de semana, en el cual, con colaboración de expertos, de gente del mundo de la ciencia y demás, fueron construyendo un diagnóstico y una serie de propuestas de qué debería de hacer el gobierno de cara a abordar la crisis climática, ¿no? Estas 172 recomendaciones pues están disponibles, ¿no? Hay una web y demás, y conforman un programa de transición muy coherente y muy avanzado. Es decir, que un elemento para la experiencia es que si tú pones a 100 personas, muchas de las cuales no tienen una trayectoria, ¿no? O un conocimiento previo, ¿no? Sobre estas cuestiones, y sufren un proceso o vivencian, ¿no? Un proceso de deliberación, de participación, llegan a conclusiones muy similares a las que llega la ciencia o a las que llegan los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que es un elemento interesante que nos plantea esta idea, ¿no? Es decir, que más o menos sabemos lo que hay que hacer a grandes rasgos, solo que no tenemos el músculo social o la capacidad de tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no? Es decir, que estamos atrapados en, bueno, una suerte de impotencia, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues es lo que nos toca cambiar, ¿no? En estos años. Y en paralelo hay un montón de alternativas que están funcionando, solo que son pequeñas, son parciales, son sesgadas, están arraigadas, ¿no? Muchas veces en lo local, pero digamos que se están viviendo procesos de transformación tremendamente interesantes en muchos sitios, en lo que quedan fuera del radar de lo que nos cuentan los medios de comunicación o a lo que se le da importancia en nuestras políticas, ¿no? He cogido aquí como muestreo de algunas de las que me gustan mucho, no puedo enrollarme en ninguna de ellas en detalle, pero bueno, sí que presentar, ¿no? Un supermercado cooperativo en el cual 1.500 familias somos copropietarias de un supermercado en Madrid. Este supermercado, digamos que rompe todas las fórmulas de compra con los productores directamente, permite democratizar el acceso a la alimentación ecológica a familias de bajos ingresos y es el supermercado más rentable de Madrid, puesto que solo trabaja con 6 empleados que se encargan de la logística de compras, y todas las personas para comprar en el supermercado
tienen que ser socias y además tienen que trabajar 3 horas al mes en el supermercado. Con esto consiguen, con un proyecto con mucha dinámica de ingeniería social, abaratar los productos el precio en torno a un 30%, ¿no? Es decir, que puedes comprar ecológico más barato que convencional en un supermercado normal, ¿no? Una cosa súper pequeñita, ¿no? Esto sería el proyecto de agricultura urbana comunitaria en Madrid, 70 y pico huertos, que son súper chulos. Esto es un proyecto en Londres que se ha convertido en el primer parque nacional urbano. Es decir, a raíz de un señor que empezó a promover esta iniciativa en la ciudad, hicieron un mapeo de todas las zonas verdes, las zonas azules de la ciudad y consiguieron convertirse en el primer parque nacional urbano con todo lo que se supone a nivel de relato, ¿no? Para la relación de los habitantes, ¿no? Con las zonas verdes, de preservación y de ampliación, ¿no? De zonas y de proyectos de renaturalización. Estos son proyectos de ecobarrios que hay en Europa en los cuales se trata, ¿no? de juntar, ¿no? Muchas alternativas en un espacio local. Esto es una moneda local que hay en Bristol, en la cual bueno, pues permite, ¿no? Reactivar la economía local y que la riqueza no salga del propio territorio. Una moneda pues, que puedes comprar en más de 1000 comercios, en la cual está avalada por el propio municipio y se puede pagar. Hay funcionarios que cobran parte de su sueldo en estas libras, se puede pagar el transporte público, se puede pagar la comercializadora de energía municipal. Estos son proyectos, ¿no? De reconversiones industriales lideradas por sindicatos y municipios y comunidades locales que están transformando algunas empresas en crisis, las están cooperativizando y están cambiando a que se dedicaban a empresas de tecnología de cara a producir, ¿no? Artefactos que son necesarios, ¿no? Para la propia comunidad local y que con los propios planes de viabilidad de empresas se realizan, ¿no? De forma abierta y negociada con los propios territorios. Bueno, serían como algunas, ¿no? De estas claves que creo que son interesantes. Estos son proyectos de economías solidarias y de economías alternativas que ahora mismo ya están operando en todos los sectores estratégicos de nuestra economía, es decir, que ya hay alternativas en la energía, la movilidad, el acceso a Internet, bueno, las propias cooperativas de plataforma, las bancas éticas, es decir, que hay alternativas disponibles para ir profundizando en la construcción de este modelo económico alternativo, ¿vale? Y bueno, voy a ir cerrando tengo 7 minutos. Bueno, me gusta esta idea de los paleofuturos porque ahora mismo, a la hora de encarar, ¿no? Esta crisis que os he presentado telegráfica, de hacernos cargo de algunas de estas transformaciones que tenemos que acometer, cómo se está narrando nuestra crisis, ¿no? El qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos o cómo tenemos que narrarla, contarla, ¿no? Y bueno, pues la idea del paleofuturo nos remite a cómo se pensaba el futuro desde el pasado, ¿no? Estas son imágenes de los años 50 en las cuales pensaban, ¿no? Cómo iba a ser el futuro alimentario y pensaban pues, que iba a ser así. No iba a depender de agricultores, no iba a haber granjas, sino que iba a aparecer pues, un artefacto de colonización de Marte, científicos más que agricultores, ¿no? Esa era pues, la imaginación que había entonces, ¿no? Y sin embargo ahora pues, si vemos, ¿no? Algunos de lo que se llama los vertical farms o los rascacielos que producen alimentos nos remiten a un imaginario muy parecido, ¿no? Que resumiendo mucho sería no os preocupéis demasiado que la tecnología lo va a solucionar todo. Es decir, esto no es tan grave, no vamos a tener que repensar nuestro modelo territorial, nuestra relación con el mundo rural, las relaciones campo-ciudad, no hace falta. Simplemente construyendo rascacielos que abastezcan de comida a las ciudades, lo vamos a resolver, ¿no? Bueno, yo creo que eso es como una de las narrativas, ¿no? Pues son, bueno, que se acaban los polinizadores, hacemos robots abeja y tampoco es ningún problema, ¿no? Es decir, que yo creo que hay un elemento, ¿no? Si queremos, de solucionismo tecnológico muy presente, ¿no? Y el mayor despropósito de todo sería este de la geoingeniería, que también se está valorando ya seriamente, que tendría que ver con transformar de forma intencional el clima, de forma irreversible, para minimizar los impactos del cambio climático, ¿no? Es decir, por ejemplo, llenar de placas que reviertan el sol el propio espacio, ¿no? Para que entre menos luz solar. Digamos que son fantasías, casi cuentos de la ciencia ficción, pero cada vez se están tomando más en serio, ¿no? Es decir, esta sería una de las narrativas y la otra sería esta, ¿no? Es decir, que la otra narrativa dominante sería la distopía. Es decir, somos capaces de coger los peores rasgos de nuestra sociedad, proyectarlos al futuro y construir sociedades aterradoras, ¿no? Y es, bueno, pues, ese marco, ¿no? En el cual además las comunidades de supervivientes incentivan muchos de los peores valores, ¿no? del ser humano, ¿no? Somos capaces de
Bueno, además, si tuviéramos que definir, ¿no?, un rasgo cultural de nuestro tiempo sería este auge, ¿no?, esta inflación, este monocultivo distópico en el que estamos, ¿no? Y eso tiene un problema además con cómo, porque enlaza con cómo nos están narrando los medios de comunicación la crisis climática, ¿no? Esta imagen no sabemos si es los fuegos de San Francisco o si es una película sobre catástrofes ya y de un volcán que se ha encendido, ¿no? Es decir, que llega un momento en el que el fin del mundo ya lo hemos visto tantas veces que no nos conmueve, sino que nos reconforta de alguna manera, ¿no? Nos parece que, bueno, pues ya lo hemos visto y no es tan peligroso, ¿no? Y eso, lo malo que tiene es que si estamos convencidos de que todo lo que va a venir es peor que el presente, pues el presente no deja de ser tan malo, ¿no? Nos reconciliamos con él de alguna manera. La distopía, nacida para alertarnos, se ha vuelto conservadora. Es decir, nos lleva a reconciliarnos con un mundo que va hacia el abismo, ¿no? Y lo único que queremos es como ganar tiempo de alguna manera, ¿no? Hace unos meses, bueno, hace ya un año y pico, el Ministerio de Transición Ecológica preguntó por primera vez en una investigación sobre las emociones que sentía la gente al hablar de estas cosas. Y sobre, al hablar de cambio climático, qué emociones eran las que predominaban en las personas que fueron entrevistadas, ¿no? Y las dos primarias fueron impotencia y disgusto. Es decir, que no son emociones precisamente muy, bueno, como muy fértiles, ¿no?, para construir alternativas el partir, ¿no?, de estas emociones tan negativas, ¿no? De ahí este auge un poco, pues, de clima, ¿no?, de depresión un poco social en el que estamos, la idea de la ecoansiedad, es decir, bueno, pues de asumir de cierta manera que vamos a ser incapaces de hacernos cargo de las dimensiones, ¿no?, de una crisis de este tipo y que está un poco todo perdido, ¿no? Este es el coche de Viaje al Futuro, de Regreso al Futuro, el DeLorean de Doc y McFly. Nos pasa un poco, yo creo, que como lo que sucede después de una inundación, que lo primero que escasea es el agua potable. Pues aquí nos pasa algo parecido. Tenemos demasiados relatos y nos faltan relatos potables, ¿no?, relatos en los cuales nuestra sociedad sea capaz, ¿no?, de en los sueños se impongan a las pesadillas y en la esperanza venza el miedo, ¿no? De alguna manera que recuperemos este DeLorean y que nos permita viajar no solo hacia la distopía, sino también hacia horizontes un poco transformadores, ¿no? Nosotros desde la cooperativa llevamos unos años trabajando también bastante en esta línea, la llamamos ecotopías, y es, bueno, pues el buscar, ¿no?, tiempos, espacios, desarrollar metodologías para que la gente, ya que no nos sale de forma natural, desarrollemos, ¿no?, creaciones de escenarios de futuro pues más esperanzadoras, ¿no?, y que democraticemos esta capacidad de construir escenarios de futuro deseables, recuperar el impulso utópico, ¿no? De alguna manera yo suelo reducir, como decir, combinar el realismo ecológico, es decir, no negar cuál es nuestro punto de partida y cuál es nuestra realidad económico, climática, social, pero ¿qué deseamos, ¿no? ¿A qué se parecería una sociedad por la que mereciera la pena también movilizarse, implicarse, comprometerse? Y esa parte es recuperar la imaginación, ¿no?, colectiva para pensarlo y buscar tiempos y espacios para darles cabida, ¿no?, a pensar cómo sería una economía alternativa, cómo serían ciudades o asentamientos humanos distintos, cómo sería el cuidarse, el arte, la educación, en estas sociedades que hubieran transitado con éxito hacia la ecología, ¿no?, hubieran realizado de forma exitosa las transiciones ecosociales, ¿no? No es tanto pensar en sociedades armónicas perfectas como en sociedades que fueran sustancialmente mejores que el presente y que por lo menos hubieran sido capaces, ¿no?, de hacerse cargo de algunas de estas cuestiones, ¿no? Yo llamo como el desarrollar la mirada apreciativa. Quiere decir, ¿qué tenemos para inspirar estos cambios? Pues muchas de las alternativas que hemos visto, y que hay miles más, es decir, hay un atlas, si queremos, de microutopías ya en marcha, y pues lo que tenemos que hacer es aprender a valorarlas y mirarlas de otra manera, ¿no? Es decir, que es, en vez de ver todo lo que falla, todas las carencias y todo lo que no pueden hacer o a lo que no llegan estas utopías, ver de qué serían capaces, contando con marcos reguladores favorables, con recursos, con apoyo, con incentivos, con visibilidad, y ver que otros mundos se encierran ya en este presente que estamos viviendo, ¿no? Y por último de todo, hacerlo acompañados de artistas. Es decir, buscar lenguajes que huyan de la mera transmisión de información. Y la neurociencia nos está enseñando también la importancia de los relatos, de las historias, de humanizar de alguna manera, ¿no?, todas estas historias
y incorporar de alguna manera también los lenguajes artísticos nos ayuda a generar productos, artefactos culturales en los cuales podamos comunicar la crisis ecosocial y cuáles son las alternativas, ¿no?, que habría que ir impulsando pues, de forma más seductora, más atractiva para la gente, ¿no? Y eso es un poco 45 exactos, lo que un poco quería compartiros, ¿no? Son como 3 bloques, 3 pinceladas, como 3 bloques de contenido que creo que nos ayudan, ¿no?, a pensar dónde estamos, qué deberíamos de hacer y cómo nos lo contamos y qué otras cosas podemos hacer en relación a compartir, ¿no?, con otras personas los próximos pasos, ¿no?, que debemos ir dando. Así que, bueno, yo os dejaría por aquí, si queréis charlamos, compartimos. Antes de que os vayáis, vais a decir cada uno una palabra, es decir, con cómo nos vamos para casa. No de si tengo hambre, sino una palabra en relación al tema que... A todo el rollo, ¿vale? Una palabra, simplemente, pues yo me voy... Dale. Preocupante. Muy bueno. Sí, pues está muy bien esas. Miedo, pero miedo bueno, hay miedo bueno, ¿eh? El miedo puede ser bueno o malo. El miedo, si no te paraliza, te alerta. Venga, que te ha dado tiempo a pensarlo. Asombro. ¿No? Yo me he quedado con las utopías. Utopías. Bien. Dale. A mí me han gustado los proyectos de mercados social, democrático. ¿Vale? Incertidumbre, esa no nos la vamos a quitar. O sea, esa ya hay que aprender a convivir con ella. O sea, esa... Frustración. Vale, yo te voy a decir, frente a la frustración, nosotros hablamos mucho de esperanza activa. La esperanza no como algo naif, algo, no, hay que ser buenos, hay que tener ilusión en que todo va a ir bien, no. La esperanza activa digamos que arraiga en implicarnos también en procesos de cambio. Es decir, no se trata solo de que nada cambie, es decir, yo cambio y yo cambio con otros. Entonces, ese es un poco una vez que estamos involucrados en estos procesos, cambia nuestra forma de ver el mundo también y nos volvemos más esperanzados. Es decir, que entre mucha parte, no todo el mundo, pero una parte importante del movimiento ecologista, no somos gente desesperanzada, deprimida, triste, no. Lidiamos todos los días con esta información, pero lo que hacemos es intentar hacernos cargo de nuestra parte, de lo que podemos en nuestro ámbito de influencia, por decirlo así, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, o sea, que nos llevemos ganas, sobre todo también. O sea, que no, frustración, poca. Hay que ponerse, para no frustrarnos, ponernos objetivos un poquito más pragmáticos, más asumibles, más conseguibles y que veamos que logramos cosas también. Paqui, ¿tú te animas a decir una palabra? Yo también conozco eso en acción. Yo me quedaría con ecofeminismo. Ecofeminismo, ¿verdad? Interesante también. Bueno, pues cada uno se lleva lo que quiere y bueno, pues espero que sigáis dándole alguna vueltecilla a esto.